bastante sencilla en cuanto a la solución de un problema de carácter bastante general, en el cual nosotros comenzamos a formular que para cada uno de los posibles estados, analizando que tomara esa máquina, ese dispositivo, le asignamos un estado y la comunicación que va a tener entre cada uno de esos estados, comenzamos nosotros a ver como un posible alfabeto en el cual nos permite cambiarnos de estado a estado para cada uno de ellos. Ahorita, bueno, después de eso, entonces vemos el planteamiento de la definición formal en un planteamiento matemático, cómo es que se presenta. Hago el hincapié. De esta definición, ustedes en diferentes tipos de libros, dependiendo de las casas editoras, van a encontrar siempre la misma quíntuple. Puede ser que alguna letra varíe, pero básicamente es la misma información en cuanto al concepto y definición formal que vamos a ver. Ahora agregué un par de información extra porque un compañero acá esta semana estuvimos platicando y me comentó sobre algunas definiciones básicas, entonces le armé unas introducciones acá para que tuvieran aparte de lo que ya tuvimos en aquel documento en Word, no sé si se recuerda, que se hizo y luego se convirtió en PDF. Pues tenemos la introducción bastantes generales donde se presentan algunos conceptos, ¿verdad?, que nos van a ayudar para solucionar los ejercicios. Símbolo es un signo, representa algo abstracto. Este material, símbolo se refiere a un carácter alfanumérico, ¿verdad? Generalmente en este caso, pero va a ser cualquier símbolo que va a ser contenido en un alfabeto. Aquí tenemos alfabeto, un conjunto de símbolos que normalmente se nota con la letra sigma, y tenemos algunos ejemplos de esos posibles alfabetos que vamos a tener. Cadena o palabra es un conjunto de símbolos que en algún alfabeto concatenamos entre sí para decir que uno enseguida del otro, ¿verdad? Es la concatenación. Tenemos dos clases de alfabetos acá y algunas cadenas que se desprenden, se derivan, forman parte de ese conjunto. Tenemos el lado de arriba, AB, Z, CC, ABC, AB, AB, 01, 01, 00, 0, 01 y 01. Alguien me hacía una pregunta, este mismo compañero que estábamos platicando esta semana me decía, mire, ¿cómo puedo saber yo primero cuál es una cadena vacía? ¿Cómo puedo saber yo cuándo es una cadena válida? ¿Y cómo puedo saber cuándo es una cadena? Comenzamos en orden. Como nos dice la introducción pasada, cuando nosotros sabemos cuándo es una cadena perteneciente al alfabeto, podemos ver que se va a contener esos símbolos dentro del alfabeto definido de inicio a fin. Vale la pena aclarar que ese alfabeto o los alfabetos a utilizar tienen que ser finitos. Segundo, como les comentaba, en este caso, cadena vacía. Bueno, mire, la cadena vacía va a estar representada por epsilon y es la cadena que no contiene ningún símbolo. Por favor, en los AFD y AFND que vamos a estar analizando más adelante, cuando no viene ningún símbolo, vamos a delimitar o colocar, en este caso, como 0, significa la ausencia o ningún símbolo representativo para esa máquina. Entonces, por favor, no sé si se comprendió la idea. Vamos a denotarlo o escribirlo. Sin embargo, que es importante tener claro ese concepto. ¿Por qué comenzamos? Este mismo compañero me preguntó, mire, ¿por qué lo colocamos, lo denotamos si todavía no lo estamos analizando? Porque necesitamos comenzar a colocarlo en nuestras máquinas, posteriormente ya nos va a servir. Lenguaje es un conjunto de cadenas o palabras definidos en un alfabeto. Tenemos algunos ejemplos, ¿no?, que son bastante sencillos. Estos son los autómatas, los ejemplos en los cuales ya comenzamos a trabajar, ¿verdad? Vemos el comportamiento de cada uno de ellos. Y aquí está la definición básica de cada uno de ellos. Muy bien.
Vimos el caso práctico, ¿se recuerda? Donde podemos definir cada una de las etapas en que fuimos resolviendo. ¿Alguien me puede decir cuántos pasos logró captar que nosotros necesitamos para poder demostrar la solución a nivel gráfico de un AFD? A nivel gráfico. Sí, O a como nivel... Ajá. en este caso, vuelvo a replantearlo. En este caso, nosotros vimos diferentes ejemplos y comenzamos a ver qué es el primer paso que yo así le he enumerado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que comenzamos a hacer al momento de analizar y poder resolver este grafo? Ver su inicio, ver su estado final, ver el lenguaje de transición, por así decirlo, entre cada estado. ¿Correcto? Ver, Eh, ver, ver qué tipo de máquina es, si es una FD o una FND, ¿verdad? exacto. Uh-huh. Muy bien. Correcto, como nos dice acá el compañero, analizar cada uno de los estados, la lectura. ¿Cuál es el orden de lectura de este grafo? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Correcto. El estado inicial aquí se me olvidó colocarlo, pero debe de ir aquí indicado en el curso 0. Vemos los estados, vemos la comunicación que tiene, el alfabeto, vemos que es un AFD y vemos que tiene un estado de aceptación. Muy bien. Entonces, dentro de esto, ¿qué nos decía alguien? Si nos puede, un compañero, si es tan amable de leernos, qué es lo que la prueba corta que tuvimos, ¿qué nos decía? ¿Qué necesitábamos encontrar? ¿Cuántos puntos eran los que nos estaban solicitando en ese ejemplo? ¿No? ¿No se recuerdan? En el examen corto teníamos 3 estados. ¿Correcto? Acá está. Y lo que les pregunté fue de cuántos puntos nos estaban solicitando, ¿verdad, muchachos? Definición formal, 1. Función de transición, 2. 3. Matriz de estados. D. Cadenas válidas. Y E. Cadenas vacías, ¿verdad? Es correcto. Correcto. Muy bien. Yo sé que tal vez esto al inicio, jóvenes, es algo bastante fácil de comprender, pienso yo. Y tal vez en una forma vamos a ver un par de ejemplos más y la complejidad de ellos, pues ya a dominar el concepto va a ser de una manera más sencilla. Les pido paciencia y ya después vamos a comenzar a apretar el acelerador donde ya se va a ver un poquito más interesante esto, ¿verdad? Entonces, como parte de la temática del curso, vamos a completar esto. Dentro de esto, vamos a ver dentro de la definición formal que tenemos acá, ¿cuál es el planteamiento que debemos de colocar entonces? O que tuvimos que colocar en nuestro examen corto. Pues yo como me acuerdo que lo que hicimos en estas, en definición formal, era poner el 5 tuta y poner entre llaves estado de sumatoria, que no me acuerdo cómo se llama, estado inicial, el otro símbolo y la F. Después con el Q que eran los estados finitos y con el Q0, Q1, Q2. Las entradas del alfabeto serían A y B. El estado inicial es Q0 y el estado final sería Q2. Es correcto, gracias compañero. Vamos a verlo acá. Muy bien, tenemos acá yo la coloqué aquí con 4 puntos, realmente 5 son los que 2, 3, 4, 5 puntos nos están colocando acá. Entonces, vamos acá. Primero colocamos nuestra definición formal. Nos dice que la definición formal es una quíntupla donde tenemos 5 variables que van a contener cada uno
vamos, en resumen es, mediante esta definición formal, esta fórmula planteada, yo voy a contener el grafo que tengo aquí, o la imagen, el dibujo que tengo representado gráficamente, lo voy a introducir y a definir en esta definición formal, donde la Q va a representar mis estados finitos, van a ser de Q sub 0 hasta Q sub n. En este caso, ¿cuántos estados tenemos? 3. Entonces colocamos Q sub 0 hasta el Q sub 2. Sigma, entrada del alfabeto finito. ¿Cuántas entradas o qué alfabeto vamos a manejar? Hay idea, ¿verdad, jóvenes? No existe otro que no tengamos ahí. Bien. El estado inicial que vamos a tener, aquí nos dice que para este ejercicio, nos dice que la empresa Sucumbit desea optimizar su proceso de aviónica en el casa furtivo PACFA T50, por la cual solicita su ayuda para poder realizar el siguiente análisis mediante la FP. Tenemos que el estado inicial del despegue Q sub 0, luego se va a comunicar mediante la entrada o el alfabeto para el empuje vectorial. Posteriormente va a tener una flecha indicativa en la cual es recursiva, donde va a tener otra entrada tipo A. Ya no tiene más comunicación. Regresamos otra vez a Q sub 0, tiene una entrada B, nos comunicamos al estado Q sub 2 y nos damos cuenta que solo con esa literal ya llegamos al estado de aceptación. El estado de aceptación se comprende que tiene la etiqueta que va a ser un match 5.0. ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué significa es match mayor de 5.0? Muchachos, ¿están ahí? ¿No se me han dormido? Eso no está relacionado con del sonido. Ajá, googleémoslo ahorita, ¿verdad? Un match es representativo para la velocidad del sonido, creo que están metiendo por ahí. El sonido creo que es. Correcto. Buscámoslo ahí, ¿verdad? Es del sonido. Significa acá que este caza furtivo de quinta generación lo que hace es que cuando llega a su proceso de optimización de velocidad, supera el Mach 5 veces la velocidad del sonido. Entonces, comprendiendo un poquito el problema, ¿verdad? Ahorita vamos a comprendiendo un poquito el problema, nos dice, mire, al momento de despegar, va a llevar a su empuje vectorial, el cual es el empuje máximo de velocidad, pero para eso necesita llegar a un match, a su estado mayor que 5 para poder tener ese empuje y poder hacer todas las acrobacias o lo que necesite hacer ese dispositivo, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que mediante esta imagen, la representación que tiene en el estado Q sub 2 es llegar a esa velocidad superior a Mach 5. Muy bien. Entonces, como estamos ahorita interpretando la solución de este problema con la herramienta AFD, vamos a regresar. Entonces, nos decimos, bueno, llegando a este estado Q sub 2, nosotros sabemos que ese es el objetivo. La comunicación de Q sub 0 mediante el alfabeto B nos permite llegar al estado de aceptación. Estando en el estado de aceptación, también es recursivo. Todas aquellas entradas A que sean infinitamente, siempre va a quedar en este estado, pero tenemos otra comunicación. Sale una arista del estado de aceptación Q sub 2 al estado Q sub 1 con B. Después de acá ya no tenemos mayor comunicación que esté ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya leímos esto, entonces ahora, como iniciamos en la definición formal que anteriormente habíamos visto, ahora vamos a ver en la función de transición. Anteriormente ya hicimos el recorrido hacia grosso modo. Veamos la función de transición entonces. La función de transición nos dice que tenemos que colocar de Q sub 0 a A. Iniciamos con el estado inicial Q sub 0. La entrada A nos va a comunicar al estado Q sub 1. ¿Es correcto? Q sub 0, A nos va a llegar al estado Q sub 1. Estando en el estado Q sub 1, ¿qué entrada tenemos?
Si tienen sus copias por ahí. ¿A qué estado nos lleva? A Q1, igual. Q1, igual es recursivo, muy bien. Estando luego del estado inicial Q0, hay otra arista que se desprende y hay otro alfabeto que nos permite realizar una comunicación hacia otro estado. ¿Cuál es esta? B. Llegando a Q2 como el estado de aceptación. Estando en el estado Q2, estado de aceptación, tenemos una entrada que es A. Y nuevamente nos hace llevar al estado de aceptación. Estando en el estado de aceptación, tenemos otra entrada que es la B y nos lleva al estado Q1. Muy bien. Ahorita vamos a seguir con esto y voy a hacer una interpretación al final. La matriz de transición nos dice que colocamos en estas tres columnas, y lo primero van a ser todos los estados posibles de nuestro grafo. Perfecto. Y en las otras dos columnas a la derecha van a ser las entradas de nuestro alfabeto. Y tenemos la misma el comportamiento, ¿verdad? Donde se unen tanto fila y columna de esta matriz, colocamos la intersección o el punto donde nos va a permitir comunicarnos de la literal A o B. Y vemos que siempre se cumple el Q2 con la entrada en el estado Q0, entrada B. Tenemos el estado de aceptación y el Q2, entrada A, igual tenemos el estado de aceptación. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Jóvenes, no se me han desconectado. ¿No? No, ingeniero. Por favor, y le ruego su ayuda. ¿Qué nos dice en el examen corto? ¿Qué nos decía en el inciso D? Si lo tienen ahí en sus apuntes, por favor. Yo solo tengo cadenas válidas. Vamos a ver, regresemos acá. Hay unas válidas que tenemos acá, ¿verdad? Muy bien. Por favor, y veamos qué cadenas válidas. Veamos si es correcto ahí. Muy bien. Agarremos, por favor, en nuestros apuntes y veamos qué cadenas válidas son las que tienen. Partiendo siempre de Q0, ¿verdad? Muy bien. Q0. Comencemos. Por cierto, muchachos, por ahí un colega me estaba contando de un dispositivo bastante interactivo, porque lo del pizarrón ya no pude completar eso. Entonces nos va a permitir interactuar con eso y grabarlo. Primero Dios, me lo prestan para tener un poco más de interactividad y movilidad acá en esto. Bueno, dentro del Q0 tenemos aquí la comunicación en orden. La otra cosa muy importante, mire cómo sé cuando tengo 2 o 3 o n salidas de un estado y cómo sé yo qué camino comenzar a analizarlo, sígalo en orden, ¿verdad? Ya sea en alfabeto o binariamente, que generalmente así va a ser. Q0, al momento de analizarlo tenemos A, Q1, llega ahí, muy bien. Entonces Q0B, solo con B, ya llegamos al estado Q2. Bueno, entonces, ¿qué cadenas válidas son? Como decía el compañero acá, cadena válida va a ser aquella secuencia de alfabetos que pertenece a un lenguaje, la cual va a satisfacer porque va a llegar al estado de aceptación. ¿Cuál sería la primera cadena válida que veamos ahí entonces? Sería B y luego A. Bien. La primera es de cadena 1, B. Perfecto. Super. La cadena número 2, B y A, representado una cantidad infinita de veces porque siempre va a quedar al estado de aceptación, ¿correcto? Muy bien. Otra cadena entonces que vamos a ver ahí. B, A y B. Cadena número 3. No estoy diciendo que sea válida, solamente cadena. Muy bien. Vamos a verla acá entonces. Dentro de estas,
y otra cadena que la comunica ya al B, ¿verdad? Dentro de estas 4 cadenas que nosotros dedujimos como ejemplo que está, ¿cuál podemos colocar como válida entonces, muchachos? Sería la cadena 2 y cadena 3 porque son las que llegan al estado de aceptación. Correcto, las que llegan al estado de aceptación. Muy bien, es correcto. Ahora veamos lo siguiente. La cadena válida que tenemos ahí, la primera, por ejemplo, que es la cadena 2, nos dice que solo con el literal B ya llegamos al estado de aceptación. Según la definición de cadena vacía, ¿cuántos elementos, parece que vacíos, tenemos ahí? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Y dentro de la otra cadena que tenemos, que sería la cadena número 3, según nos dice la representación de entre corchetes, tenemos B y N símbolos A. Entonces veamos, B y tenemos 2, 4, 6A. Entonces nos dice que la cadena válida tal que W va a ser igual a B 6 veces el símbolo A, va a ser igual mediante tal que W, B, A, epsilon, en la cual vamos a representarlo de esa forma. ¿Y cuántas entradas de cadena vacía va a tener? 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora es donde les comento de la interpretación. Miren, ingeniero, y entonces a la hora de hacer esta secuencia que básicamente es como un algoritmo para solución de problemas, ¿qué es lo que me deja a mí como poder comprender una solución? ¿Qué es lo que yo voy a intuir, verdad? Bueno, respondemos a esto. En este caso, nosotros estamos partiendo desde un grafo para poder encontrar las cadenas, las cadenas válidas que satisfagan este tipo de autómata. ¿Y cuál va a ser? Las que lleguen a su estado de aceptación. Muy bien, perfecto. Pero igual, ahora, ¿cómo estoy yo? Bueno, miren, ahora partiendo de esto, entonces nosotros vamos a darle la vuelta. Vamos a comenzar a analizar un problema y de ese problema los vamos a irnos y a graficar esa posible solución. Por ejemplo, imaginemos esto. Nos hubieran dicho, mire, la empresa Sukhoi desea optimizar su proceso de este avión furtivo, entonces él necesita poder solventarlo a través de la herramienta FD y necesita de su ayuda o necesita de nuestra ayuda para poder determinar cuántos grafos o cómo va a ser la posible solución, ya partiendo que tiene sus 3 estados, despega, luego va al match y luego tiene un vectorial. Y la comunicación de ese alfabeto va a ser mediante señales que va a mandar a los diferentes dispositivos desde su comando central a la computadora de ese avión, por ejemplo. Solamente eso nos hubieran planteado. Entonces nosotros tenemos ya que comenzar a solucionarlo mediante esa forma gráfica. Eso vamos a verlo este día. ¿Sí? Entonces, respondiendo a eso, mire, ¿cómo puedo yo con este tipo de herramienta poder tener una respuesta que me va a servir? Entonces yo le respondería, mire, estos ejemplos que nosotros estamos analizando son ejemplos bastante sencillos y lo que nos van a permitir es que este modelo que usted está viendo acá, poderlo llevar a algo en la práctica. ¿Recuerdan el primer grafo que vimos el día de clases? ¿Cuál fue? Uno de solo de A a B. Un ejemplo bastante sencillo donde vimos el interruptor, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que cambiamos A o B, dependiendo, por ejemplo, les mencionaba el ejemplo clásico que se coloca, es un switch de pared, por ejemplo, donde encendemos o apagamos la luz en un estado, dependiendo de dónde está, puede ser que sea el estado de aceptación, en estado pasivo, en este caso apagado, lo encendemos, cambia, enciende la luz y viceversa. Entonces, es un uso bastante sencillo y la idea es que nosotros comenzamos a analizarlo para poder los problemas de afuera, por así decirlo, comenzar a resolverlo. Otra mención, necesito que por favor eso lo apunten ahí en sus notas, muchachos. Ahí me dicen cuando ya están listos.
Ya. Ya, muy bien, muy bien. Los autómatas finitos deterministas son un modelo básico los autómatas finitos deterministas son un modelo básico que nos permite analizar, graficar y dar una solución a problemas de carácter sencillo. ¿Qué significa con eso? Que nosotros vamos a conocer o vamos a determinar el comportamiento que va a seguir y a qué estado posible va a llegar. Ahora, cuando comencemos a ver el otro sábado los autómatas finitos no deterministas, estos son los autómatas que ya vamos a meter nosotros a un código y vamos a ver que no necesariamente todos los problemas van a tener solo una posible camino, ruta o solución. Por favor, y algo más. Necesito que coloquen otro, dentro de sus apuntes, una nota, por favor, para la FD. Ahí me dicen cuando estén listos. Te dije. Muy bien. Nota. Un autómata, ya sea finito, perdón, ya sea determinista y no determinista, puede tener más de un estado de aceptación. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Muy bien. A todos los compañeros presentes les pregunto lo siguiente, y con eso vamos a ir a los otros dos ejercicios que tenemos. Tanto en el trabajo como en la vida personal, ¿será que todos los posibles problemas que uno se enfrenta van a ser de carácter sencillo o van a tener diferentes aristas con posibles diferentes soluciones? Diferentes aristas y pues diferentes soluciones. Generalmente así va a ser, ¿verdad? El Sí. grado... Recursivo. Ajá. Ajá. Sí, generalmente eso pasa. Recordemos algo muy importante. Todas estas son bases bastantes herramientas que se generaron en ese entonces, máximo de los lenguajes formales y parte de la introducción de los autómatas desde los años 20 a 50. Hoy en día constituyen muchas herramientas que tenemos, pero no solo hablando de solución software, sino veamos otro tipo más, ¿verdad? Como
las mapas mentales, mapas conceptuales que por ahí han ido a mencionar, y muchas aplicaciones en las cuales nos dan una idea gráfica. El cerebro va a procesar va a comprender de una mejor forma un problema y poder determinar qué circuitos son los que puede él unir para dar una solución, ¿verdad? Entonces, eso nos representa este tipo de herramienta, algo muy significativo para poderle dar una solución. Ahorita vamos a ver lo siguiente y les voy a plantear 2 ejercicios que se logró resolver, aparte de con un caso práctico, ¿verdad? Porque si nosotros estamos viendo, y bueno, ¿qué puedo solucionar con esto, verdad? Muy bien. Entonces tenemos con eso. Bueno, vamos antes de, tenemos el ejercicio en clase, antes de algún compañero que, perdón, acá voy a cambiar, que haya tenido dudas sobre la tarea este es el libro que les voy a compartir, muchachos, por cierto. Teoría de autómatas y lenguajes de computación, ¿sí? ¿Me copiaron? Sí. Sí, muy bien. Vamos a tenerlo ahí. Vamos a tenerlo, entonces, vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro examen corto y alguien por ahí tendrá, bueno, creo que por acá lo tenemos. Alguien que me recuerde, por favor, muchachos, los 2 exámenes que dejamos acá. No se preocupen. Muy bien. Esto es sobre el laboratorio número 2, los ejercicios que nosotros realizamos acá. Muy bien. ¿Cuál era, aparte que no había colocado la estado de aceptación en el otro, cuál les representó más sencillo, cuál fue más complejo, o los 2 fueron bastante manejables? En mi caso creo que los 2 fueron bastante manejables, solo el segundo, que eso que tenía la duda de que no había un estado final. Sí, pues solamente, ¿verdad? Veo que alguien le preguntó ahí, ¿podrían Vamos existir cadenas vacías en el chat? vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Perdón, muchachos. Vamos a ver acá. Cadenas válidas, correcto. Y nos dice acá el compañero, podrán existir cadenas vacías, perdón. Mañana. Kevin Josué, ¿en qué casos podría existir cadenas vacías? Muy bien. ¿En qué caso pueden existir? Bueno, cuando nosotros comenzamos, el otro sábado vamos a ver ya un ejemplo de eso. Cuando comenzamos a hablar de los autómatas finitos no deterministas, dentro de ello existen unos casos especiales. ¿Qué casos especiales son esos? Nosotros vamos a ver que uno de ellos, un apéndice que se desprende, es autómatas finitos no deterministas con transacciones epsilon o cadenas vacías. Nos vamos a referir a esto, Kevin, porque estos tipos de grafos son un poco más complejos, más grandes, un estado, 10, 15 o 20 estados posibles, y donde muchas veces vamos a tener que en esa cadena van a venir entradas vacías, pero necesitamos representarlo. Y esas cadenas vacías, ¿qué pueden ser? Dándole un nombre y apellido. Por ejemplo, puede ser que en esa secuencia que nosotros estamos analizando el alfabeto, venga un carácter, venga otro tipo de carácter o no venga nada. Entonces, ese vacío que puede venir, nosotros tenemos que lograrlo manejar mediante ese grafo y poder realizar de decir, bueno, mire, viene un carácter para pasarnos de un estado al otro, viene vacío, puede venir A o puede venir B. Pero bueno, está bien, yo lo grafico, pero mire, de ese tipo de autómata yo quiero minimizar o bajar el grado de complejidad porque quiero darle una solución. Entonces, en este tipo de ejercicios nosotros vamos a comenzar a ver
cómo es que pueden venir esos estados o esas cadenas vacías, ¿verdad? En este caso es representativo, por ejemplo, ¿qué puede hacer si yo voy a cambiar? Por ejemplo, acá, vamos a ir acá, perdón, ¿dónde está esto? Aquí está. Vamos a ver acá. Vamos a ver este que tenemos acá. Vamos a poner este ejemplo. Voy a hacer este cambio acá para dar una idea un poco más clara con esto. Voy a agrandarlo. Voy a simular que este es la cadena vacía y voy a dejarlo ahí. En este caso, compañero, por ejemplo, nosotros reemplazamos ahorita y ahorita se convirtió este grafo en otro tipo de autómata. Nos dice que del estado Q sub 1, ¿verdad? Mediante una cadena vacía, él puede representar. Vamos a colocar algo para que sea significativo acá. Vamos a dejarlo acá. Bien. Vamos a darle aquí omitir. Muy bien. No sé si me están poniendo atención, muchachos. Por ejemplo, contestando la pregunta que nos decía el compañero, ¿en qué momento puede venir? Cadena vacía. En este caso, convertimos el AFD a un AFND. Y con el ejemplo de las entradas. Aquí coloqué, miren, como puede venir el alfabeto A, el símbolo A, puede venir vacía. Y estando en el estado Q sub 1, él puede tomar cadenas vacías y va a ser recursivo. Lo que quiero decir acá es, este grafo es representativo. Significa con eso que yo estoy logrando contener o manejar que me puede venir un símbolo o no me puede venir nada. ¿Cómo sería eso? Bueno, mire, por ejemplo, le voy a dar un poco una idea más clara con eso. Partiendo del estado Q sub 0, nos dice que puede venir A, ¿verdad? Pero también nos puede venir cadena vacía. Estado Q sub 1 puede venir cadena vacía. Luego del estado, haciéndole Q sub 0, puede venir un estado B, puede venir A, tiene cantidad de veces. Muy bien. Al momento de leer esta cadena, sabemos que lo puede leer, pero yo ¿cómo puedo manejar el estado vacío? Realmente, ¿qué sé? ¿Qué esperar cuando viene algo vacío? ¿Será que puedo, en otras palabras, será que yo puedo darle una solución a ese planteamiento que me están dando? No sé si me doy a explicar, muchachos, por favor. No, no se podría. No, ¿verdad? En este caso, yo represento la cadena vacía con una literal y estoy diciendo, mire, puede venir esto, puede venir lo otro o no puede venir nada. Entonces, el grado de complejidad yo lo veo y es bastante alto. Entonces, lo que yo necesito es bajar ese grado de complejidad para poder manejarlo, tratarlo y darle una solución. Respondiendo a la pregunta del compañero, así es como nosotros podemos representar una cadena, en este caso vacía, y lo estamos representando mediante una literal, en este caso va a simular como que fuera epsilon, y así es un planteamiento. Partiendo del autómata finito no determinista con entradas epsilon, vamos a ver cómo es la transformación de ese autómata a un AFD, que sabemos que la AFD tiene una solución sencilla y manejable para poder comprender. Adelantándonos un poquito en la explicación del curso, ¿verdad? Voy a regresar con esto. Vamos a ver sobre esto, ¿sí? No sé si quedó un poquito más claro y vamos a ver ahí.
Sí, podrían existir. Muy bien. Ah, bueno, gracias. Pienso que ahí estamos. Vamos a ver entonces acá. Ahorita como ya estamos duchos con esto, vamos a hacer la definición formal. Vamos a decir que es una quíntupla donde va a contener Q los estados posibles de este grafo autómata. ¿Cuántos van a ser? Q va a contener entonces Q sub 0, Q sub, Q sub 1, Q sub 2. ¿Estamos de acuerdo? El alfabeto que vamos a utilizar para esta figura 1, ¿cuál va a ser? A, B, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de la función de transición que tenemos acá, vamos a analizarla y una vez vamos a ver las posibles cadenas válidas. Así rápido. Comenzamos con el estado Q sub 1. Tenemos A. ¿Cuántas veces? N veces, ¿verdad? Porque N veces siempre va a estar ahí. Entonces, tenemos que uno de esos va a ser A. Epsilon. No, A clean, perdón. A estrella de clean. Luego de acá se comunica con B. A estrella de clean B. Luego de Q sub 1 me comunico con la etiqueta B. Llegó otra vez al estado de aceptación Q sub 2, ya es válido. Entonces, una de las cadenas sería A estrella de clean, B, y luego B. Otra cadena sería igual A estrella de clean, B, B, A estrella de clean, porque siempre me va a contener acá. Otra cadena igual siguiendo el recorrido, Q sub 0, B, B, A estrella de clean y B estrella de clean. O podría resumir, ¿verdad? Que A, B estrella de clean, porque ambos siempre van a ir apuntando o están apuntando al estado de aceptación Q sub 2. Muy bien, y alguien me va a decir, mire, ¿qué pasa con la cadena A estrella de clean, B, A, otra vez A estrella de clean, B, B? Es otro tipo de cadena válida. No sé si logró ver eso, muchachos. Dependiendo qué es lo que se les pida. En este caso, encuentre todas las cadenas válidas, ustedes colocan las que ustedes logren identificar acá, ¿verdad? Generalmente no van a tener unas 3, 4 cadenas, ¿verdad? Por los tipos de grafos. Al momento del examen no va a venir un grafo tan complejo, pero tal vez un poco largo, entonces ustedes ya van a poder identificar eso. Pero contestando a tu respuesta, todas las posibles cadenas válidas que ustedes logren visualizar. Muy bien. Y de último, en el literal E, la cadena vacía acá, en este caso lo representamos con la simbología epsilon, va a ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien, sencillo, ¿verdad? Eso ya lo estamos manejando un poquito más. Aquí vemos el otro ejemplo que tenemos acá. Muy bien. Dado el caso de 4 nodos de fibra multimodo, el encargado del área técnica del Centro Nacional de Telefonía desea analizar cuál es la ruta de la fibra óptica, que puede tomar contemplando los posibles valores binarios, en este caso 0 y 1, donde 0 es tecnología y 1 es tecnología ATM, y el otro es MPLS, mediante el grafo dirigido de la figura 2. Vamos a ver un poquito del contexto para poderle interpretar a esto. ¿Cuántos tipos de fibra hoy en día existen en el mercado, muchachos? ¿Cuántos tipos de fibra? No lo sé. Solo No. conozco la fibra óptica. Podemos googlearlo ahí. ¿Algún compañero que trabaje en infraestructura, alguien que tenga conocimiento que nos pueda ahí aportar un poquito más y logra saber qué tipo de fibra en el mercado se manejan actualmente? ¿Ninguno o todos, muchachos? Yo no sé qué tipo de fibra se manejan. ¿Algún compañero ahí, muchachos, que trabaje en infraestructura? Son 3 tipos. Son 3 tipos, ingeniero. ¿Cuáles serían, compañero? El mono, multi y óptica. Y la óptica plástica. Óptica plástica, muy bien. Dentro de esas, hay unas que tienen ventajas y desventajas, ¿verdad, compañero?
En cuanto me refiero a la calidad de transmisión de datos y la distancia y cobertura que tiene entre un punto y otro punto, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Dentro de esas, no sé si han escuchado la tecnología MPLS. Yo no. No, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Yo no soy especialista en infraestructura, pero vale la pena darle una introducción de vida a este problema. Nos dicen acá que, como nos dice el compañero, ¿verdad? Hay 3 tipos de tecnologías de fibra óptica en cuanto al cableado. Lo que va a diferenciar acá es la calidad de los hilos que va a contener dentro el número y el ángulo refractorio que va a apuntar de un ángulo en cuanto a la comunicación para la velocidad de transmisión. Uno tiene la capacidad, si no estoy mal, es 1 milla o 1.5 millas de alcance, y después de ese hay que colocar un repetidor para poder amplificar la señal al siguiente segmento. Otro tiene la capacidad de una mayor cobertura, no recuerdo cuánto es, y el tercero pues tiene una capacidad bastante intermedia entre uno y otro tipo de tecnología de fibra. Ambos sabemos que la fibra es bastante delicada y dentro de ella pues se puede contener mucha información. Básicamente los equipos son los que delimitan la velocidad para la transmisión de esta. Dentro de ello, nosotros sabemos que existe una tecnología de comunicación que generalmente el equipo Cisco lo maneja, en cuanto es un ATM, que es un tipo de red configurable para la cobertura dentro del cable físico y la fusión de fibra, y otra y la velocidad a contener. Creo que la mayor que podemos manejar en ATM son 10 megas, y MPLS nos permite manejar mayor de 10 megas en adelante en cuanto a la transmisión de datos, ¿sí? Más o menos es una introducción. Entonces, en cuanto a esto, nos dice, este ejercicio nos dice, mire, tenemos 4 nodos que son norte, sur, este y oeste, y necesitamos determinar cuál será o cuál puede ser la ruta que nosotros podemos encontrar para darle una solución. Claro está que si lo vemos solo así, ¿cuántos estados de aceptación ustedes visualizan? Ninguno, ¿verdad? ¿Perdón? Ninguno, ¿verdad? Entonces, obviamente, bueno, mire, no tiene esa solución, entonces el grafo como tal solo está plasmado, más no hemos dado una solución. Imaginemos que vamos a colocarle aquí al estado D como estado de aceptación. Entonces, veamos acá. Nos dicen siempre los 5 incisos: definición formal, función de transición, matriz de estados, cadenas válidas y cadenas vacías. Definición formal, ya vemos que es la quíntupla por los estados, Q, el alfabeto, la función de transición, el estado inicial y el estado final. El estado inicial aquí está indicado que es A, el estado final, ¿cuál sería? D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenemos ahí el objetivo de llegar a D. En este caso, el objetivo es llegar al punto oeste, partiendo del norte. Entonces decimos acá que A, tenemos la entrada 0, 1, llegamos al estado de aceptación, sería una primera cadena válida, ¿verdad? Segundo, 0, 1, 1 y 1. ¿Es correcto? Sí. Tercera cadena válida, 1, 0, 1 y 1 podría ser otra, ¿verdad? Y otra, nos indicamos 0, 1, 0, 1 y 0. Muy bien. Vemos que este grafo presenta bastantes cadenas, ¿verdad? Bastantes cadenas válidas que nos delimitan nos permiten llegar al estado D. Sencillo. ¿Cuántas cadenas
de cuántos símbolos de cadena vacía vemos ahí. Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Muy bien. Sencillo. Ya está un poquito más comprensible y manejable. Ahora, por favor, en cuanto a esto, al momento del examen, pues yo les pediría siempre que coloquemos los puntos que se nos pide. Puede ser que nos vengan 3, 4 o los 5 puntos que tenemos ahí. Vamos a hacer un cambio acá. Vamos a regresar. Necesito, pero por favor, esto se los voy a publicar, el contenido que vimos hoy junto con los ejemplos. Necesito que por favor le tomemos fotografía a esto, muchachos, una captura de pantalla, una foto. Ustedes me indican cuando ya lo tienen. Ya. Muy bien. Eres en clase. Muy bien. Muy bien, muchachos. Primero, comprendamos acá. ¿Cuál sería el ciclo o el orden que podemos leer este grafo? Empezamos con... El estado inicial pasa al estado de Q1. Aceptación. Correcto. Siempre comenzamos alfabéticamente, ¿verdad, muchachos? ¿Cuántos estados tenemos acá? Q sub 0, ese va a ser el estado de aceptación, ¿verdad? Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Si todos llegan al estado de aceptación, el objetivo es llegar al estado de aceptación, pero también partimos de el estado de aceptación, que es Q sub 0. Muy bien. Veamos ahí. Vamos haciéndolo todos manualmente, ¿sí? En nuestro cuaderno vamos a darle una solución a este grafo. Después vamos a ponerle qué posible, qué nos permitiría solucionar esta imagen. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál sería? Escribamos la definición formal del grafo, por favor, muchachos. ¿Cuál sería la definición? ¿Alguien que me haga favor de leerla según sus apuntes? Esa es la de 5 tupla, no estoy mal, ¿verdad? Correcto. 5 tupla igual entre llaves, Q, el otro de sumatoria, Q sub 0, el otro símbolo que no me acuerdo cómo se llama, y F. Correcto, vamos a definir acá. Vamos a colocar que dentro de la definición formal para este tipo de autómatas tenemos donde Q va a representar, vamos a colocarlo acá como nos teníamos, vamos a ver acá. Tenemos aquí en la representación, ¿verdad? Va a ser la definición formal, vamos a poner que es una quíntupla, donde Q va a representar a todos los estados posibles del grafo, sigma va a representar el alfabeto que vamos a manejar, Q sub 0 va a representar el estado inicial, Rho va a ser la función de transición y F va a ser el estado final. ¿Sí? Como está acá, lo colocamos, ¿verdad? Ya que le tomaron foto, pueden guiarse en eso y ponemos la definición formal. Entonces vamos elaborando. Entonces ya que pusimos la definición, vamos extrayendo cada uno de ellos, donde Q, vamos a decir, va a ser el estado de aceptación. ¿Cuántos estados tenemos ahí según el grafo, muchachos? Estados tenemos 4. 4, de Q sub 0 a Q sub 3. Entonces colocamos Q mayúsculo, va a ser igual entre Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Muy bien. Sigma va a representar el alfabeto. ¿Qué alfabeto tenemos acá? 0 y 1. 0 y 1, ¿correcto? Lo colocamos entonces 0 y 1. ¿El estado inicial cuál va a ser? Q sub 0. Q sub 0, tenemos que va a ser Q sub 0, coincide con el mismo estado inicial.
Y en este caso F va a representar el estado final, que va a ser el Q sub 0. Algo muy importante, ese es el primer ejemplo que nosotros estamos viendo, donde el estado inicial y el estado de aceptación van a ser iguales. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Correcto, muy bien. Vamos entonces ahora a desarrollemos la función de transición. Muy bien. Desarrollemos la función de transición y en esta función de transición donde nosotros vamos a comenzar a analizar. Si gustan, comencemos ahorita, hagamos un recorrido mentalmente y manualmente para ver cómo sería el comportamiento de ellos. ¿Sí? Vamos a poner acá, entonces decimos que partiendo del estado Q sub 0, ¿qué entrada tenemos? 0 y 1. Muy bien. Algo muy especial que tenemos acá, muchachos. Vemos, tenemos una salida de Q sub 0 con 1, pero también tenemos una salida con 0, ¿verdad? ¿Logran ver eso? Sí. Sí, muy bien. Esto no rompe con el concepto que teníamos de autómatas finitos deterministas o mantiene todavía ese concepto. Lo rompe porque no sabemos qué entrada va a haber, si 0 o 1. No está determinado. Uh-huh. Pero ¿será que lo que nos dice en la concepción acá, que de una arista que exista solo un destino final mediante la entrada de un alfabeto? ¿Sí? ¿Será que se mantiene aquí, aunque salga del mismo punto, se mantiene una misma arista y va solo a un punto con una entrada del alfabeto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Podríamos considerarlo como un caso especial de un autómata finito determinista, entonces, ¿verdad? Porque está manteniendo, del punto está saliendo, pero está llegando a otro punto muy diferente con otra entrada y con otro estado, ¿verdad? Ok. Sería diferente si, digamos, pasaría al estado 2 como un 1 también. Correcto. 0,1, por ejemplo, ¿verdad? Que tuviera Ajá, que acá. en vez de fuera 0, 1, ajá. Sí, Ahí el tiempo mismo. sería. Ajá, correcto. Y creo que por aquí me escribieron los muchachos, pero vamos a ver acá. Listo. Sí, se mantiene. Muy bien. Ahí a los compañeros, tal vez audiblemente, me pudieran platicar, porque así los escucho un poquito más. Muy bien, correcto. Entonces, veamos si partamos del estado Q sub 0. Viene la entrada 1, ¿a dónde me va a comunicar? Q sub 1, ¿es correcto? Vamos a este camino. Q sub 0, entrada 1, Q sub 1. Estando en este estado Q sub 1, la entrada 0, Me lleva Q sub 3. vamos a llevar Q sub 3. Estando en Q sub 3, ¿qué salidas tengo? 0 y 1, ¿verdad? Muy bien. Voy a tomar otra vez acá 0. ¿A dónde me lleva? Q sub 1, ¿sí? Y Q sub 1 podría ser acá, pero dependiendo, porque tiene que ser recursivo, porque aquí solo con una, digamos, 1, correcto, 0, 0, pero si tuviera otro estado, pasar acá y otro y acá, ¿verdad? Pero aquí tenemos algo interesante, que necesitamos que llegue al Q sub 0, ¿verdad? Entonces, estamos acá, Q sub 3, entrada 0, regresamos al estado Q sub 1, y estando en Q sub 1, entrada 1, nos lleva al estado Q sub 0, que es el estado de aceptación, ¿verdad?
Correcto. En otras palabras, como dice acá el compañero, tu nombre, Juan Joel, como dice acá Juan Joel, díselo, es correcto, que el mismo comportamiento que nosotros vimos en este recorrido, podemos verlo en los demás. Por ejemplo, veamos en este de Q sub 2 de Q sub 0 comunicándonos a Q sub 2. Q sub 0, entrada 0, Q sub 2. Q sub 2, yo puedo comunicarme con 1 a Q sub 3. Con otro 1 regreso a Q sub 2 y Q sub 2, con una entrada 0, regreso a Q sub 0. Básicamente es un comportamiento muy similar, ¿verdad? ¿Qué podemos deducir con esto, muchachos? Que es bastante laborioso la función de transición si vamos a hacerla, ¿verdad? 1. Si logramos analizar el comportamiento de esto, tiene la representación exacta, si se dan cuenta, en los extremos de las literales que tienen cada uno, 1 y 0. ¿Verdad? Y siempre nos va a llevar al estado siguiente y de ese mismo estado tiene una comunicación doble que nos va a retornar por la entrada que se hizo. Significa por esto que si yo me comuniqué por 1, voy a regresar con 1 y llego al estado de aceptación. Si me comuniqué con 0 igual, ¿verdad? En este caso, acá si me comuniqué con 0, regreso otra vez con 0, igual con 1, regreso con... Vemos que este autómata tiene muchas aristas, muchas comunicaciones, pero lo más importante es cuántas cadenas válidas podríamos etiquetar ahí. Casi que podríamos colocar las cadenas válidas como el número de aristas que se tienen, ¿verdad? Es una gran cantidad. ¿Verdad? Fácil, ¿cuántas podemos ver ahí? Q sub 0, Q sub 1, 1,1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Partiendo otra vez 0, 1, 0, 1. Es una gran cantidad de cadenas que cuando nos damos cuenta es repetitiva. Por ejemplo, si en este caso viniera acá, nosotros sabemos que hay muchas cadenas que se van a repetir y están concebidas en el mismo alfabeto definido por este autómata. Entonces, si fuera el caso, puede ser que venga en el examen, miren, coloque por favor 3 cadenas válidas. Y listo. Uy, ahora vamos a, bueno, cadenas vacías, ¿cuántas van a ser, jóvenes? 0, ¿verdad? 0. Uy, vamos a darle por favor, todos los compañeros presentes que me hagan favor de darle una idea representativa. ¿Qué es este tipo de grafo, a qué problema se lo podríamos adjuntar? ¿Cómo que se imaginan ustedes, muchachos? Uh-huh. Sí, podría ser. Sí, podría ser, pero gracias. Ahorita estamos haciendo una lluvia de ideas ahí, ¿verdad, muchachos? ¿Qué más podrían definir todos los 22, 24 presentes y los que se desconectaron? ¿Qué podríamos representar ahí? Veamos. Números binarios. Sí, podría ser número binario, podría ser, ahorita se me ocurre acá los números del triángulo de Tesla, 3, 6, 9, pero no necesariamente. Y
Dándole un poquito una idea más clara, podríamos representarle un dispositivo electrónico, sus 4 estados, y con un switch básicamente nos permite regresar o comunicar al estado siguiente y al estado de aceptación, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora va a ser al contrario. Ahorita les voy a pedir de favor que este ejercicio lo vamos a, ya lo planteamos, ¿verdad? Del punto A al punto E. Por favor, necesito que esto lo hagan, lo pasen en limpio, lo hagan a mano, y les voy a pedir una última ayuda. Necesito que cada uno, conforme su ingenio le logre captar, qué dispositivo ustedes podrían darle o podrían solucionar un problema a qué dispositivo. A un microondas, a un dispensador de agua, no sé, se los dejo ahí para ver qué dispositivo electrónico con ese grafo, ¿correcto? Sí, con este grafo. Y me colocan ahí, ¿verdad? Como un punto F. Yo considero que el grafo puede ser representado, o se puede adaptar a tal dispositivo por esta y esta razón, que por ejemplo puedo tener 3, 4 estados y me voy a comunicar de este a este con este switch, este interruptor, esta comunicación. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí se los dejo a su criterio, cómo podría ser esto, ¿sí? Y esa va a ser la asistencia del día de hoy. Tienen hasta mañana a las 11:59 de la noche para poderlo subir. ¿Sí? Está bien, sí. Muy bien. Ahora, lo siguiente. Ahora voy a, el día de mañana o el lunes a más tardar, les voy a subir el material donde vamos a tener un repaso general. Va a ser un repaso que nos va a ayudar al examen, ¿sí? Necesito que por favor lo descarguen. Va a tener contenido para desarrollo, van a venir preguntas, van a venir casos demostrativos, entonces necesito que lo hagan, por favor. Va a tener una validez va a tener una ponderación, perdón, de 1 a 2 puntos. Además que les va a ayudar a preparar, va a tener ese tipo de ponderación. Y el sábado, entonces, en punto, por favor, a las 7, todos sin falta, para poder resolver dudas. La primera hora de 7 a 8 y de 8 a 9, vamos a ver ya la introducción de los conceptos de autómatas finitos no deterministas. Termino con lo siguiente, repaso general. Dentro de lo que este curso ha llevado, vemos el resumen de lo siguiente. Vimos sobre qué era un lenguaje, qué es un alfabeto, qué es un símbolo, qué es un lenguaje, qué es una cadena vacía, qué es las abreviaturas que nos puede simplificar para minimizar, si podemos llamar, por medio de este científico Klein, que podemos desarrollar o reducir una cadena bastante grande repetitiva en algo representativo mediante la literal y la estrella de Klein o el asterisco. Vimos también que un grafo se constituye por 3 partes importantes. La primera son estados, segundo son aristas y tercero son las entradas, etiquetas o alfabeto que nos va a permitir poder movernos dentro de ese grafo. Va a ser finito y nos va a poder representar una solución a un problema específico, ¿verdad? Algo muy importante, como anotamos en nuestros apuntes, que es un modelo bastante básico que nos permite analizar, graficar y dar una solución a problemas de un carácter bastante sencillo. Vemos otra cuestión acá, que como en este caso el grafo, aunque tenga 2 salidas, pero tiene 2 aristas muy diferentes, obviamente a cada estado independiente y con 2 alfabetos completamente diferentes, y se mantiene ese tipo de grafo, ¿verdad? Básicamente
Eso es con la primera sección de nuestros autómatas finitos deterministas. Y ahorita que dejamos este ejercicio en clase, por favor, hagan ese ejercicio. Tienen mañana para subirlo y el día lunes a más tardar les voy a estar subiendo el contenido para el repaso general. Quedamos así entonces, por favor, y no se recuerden, por favor, y recuérdense, comiencen a ver qué problema ustedes de su proyecto podrían adaptar a su proyecto final, sea del trabajo a los que están trabajando o a los que no están trabajando, un problema que ustedes ven y cómo podría graficarlo y darle una solución. Ojo, esto tenemos al final del curso poderlo llevar a un modelo o a un software. Entonces yo les voy a estar dando los links donde ustedes pueden descargar algunas librerías, dependiendo la IDE que ustedes logren manejarlo, pero generalmente pues la mayoría hoy en día es orientado a eventos, objetos, ¿verdad? Un software que nos va a permitir realizar eso. Entonces, si hay alguna duda de los presentes, muchachos. No, no hay, gracias. Bueno, por favor, insisto, si hay necesito que me envíen un correo esta semana para poderles compartir el libro y si hay alguna duda que su servidor les pudiera aclarar, pues con mucho gusto. Pienso que es el tema bastante manejable. Fíjate que ¿Por qué no? vale. Ajá, eso iba a decir, ¿por qué no uno y que lo suba a WhatsApp? ¿Alguno? Así Bueno, no, creo que tienen razón, muchachos, no, tienen razón. Creo que no es tan pesado, entonces lo voy a compartir al grupo y todo el mundo ahí ya lo puede descargar. ¿Qué les parece? pues sí. Mejor, ¿verdad? Vale. De acuerdo, muchachos, ahorita mismo hago eso y por favor ahí me colocan que está recibido entonces para que ustedes puedan leerlo. Bueno, muchachos, entonces quedamos así y estos 10 puntos considero que todo el mundo tiene la obligación de sacar 10 puntos. Ya el segundo parcial ya se pone más interesante y ahí vamos a ver cómo nos va. Va. Entonces, ¿en qué? Perfecto, muchachos, que tengan un buen día, prepararse para su segunda clase y igual, cualquier consulta siempre a sus órdenes, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchachos, que pasen un excelente día y por favor, nota ahí con por favor. Muy bien. Hasta luego, muchachos.